Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a hablar de cómo sería mi adaptación ideal de la primera era de Nacidos de la Bruma. En cuanto a spoilers, este vídeo va a tenerlos únicamente de esta primera era, y ya os aviso de antemano que no comentaré nada de historia secreta, así que si aún no has leído ese relato, no te preocupes que puedes ver el vídeo sin problemas. Antes de empezar, quiero dejar claro un par de puntos. Primero, mi conocimiento de cine es nulo, así que probablemente en el vídeo diga varias cosas que si entiendes mínimamente del tema pienses, pero vaya burrada que acaba de decir este tío, esto no puede funcionar así de ninguna forma. Si es así, solo te pido que entiendas que esto es puramente para el entretenimiento y no tiene ninguna finalidad de ser mínimamente profesional. Y segundo punto y más importante, esta es la adaptación que me gustaría ver a mí, según mis criterios totalmente subjetivos. Es decir, no estoy haciendo un vídeo de cómo creo que sería la mejor adaptación, sino de cómo sería la que a mí me gustaría que se hiciera. Y esos criterios son básicamente que lo que busco en las adaptaciones del Cosmere es que este universo llegue al mainstream y conseguir con eso que más gente se interese en leer los libros. Sé que esto es algo que muchos de los que veis el vídeo no es lo que buscáis con la adaptación. Muchos preferiréis una adaptación que sea más literal del libro y enfocada a los fans del Cosmere, y es perfectamente respetable. Simplemente, a mí me gustaría otra cosa. Dicho de otra forma, lo que yo querría es que ésta se acercara ni que sea un poco al fenómeno que fueron El Señor de los Anillos o Harry Potter, que, independientemente de si os gustan más o menos, es innegable que son dos de las adaptaciones literarias al cine más exitosas de todos los tiempos. Es por eso que durante el vídeo voy a hacer alguna que otra comparativa con estas adaptaciones. Aclarado ya esto, vamos al vídeo. En resumen, lo que voy a hacer es definir primero cómo me gustaría en cuanto a formato y medio, y luego de forma esquemática cómo organizaría el argumento de la primera entrega, es decir, de la adaptación del Imperio final. Ya os aviso también que no va a haber un fancast, así que si venís a por eso, pues no os lo esperéis. Empezamos con el formato. Yo creo que con la primera era de Nacidos de la Bruma, a diferencia de otras sagas como podría ser el Archivo de las Tormentas, lo que funcionaría mejor es una trilogía de películas. Si lo miramos por longitud, los 3 libros de la primera era son más cortos que el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, el cual se adaptó como una película de 2 horas y 18 minutos. Yo creo que con 3 películas de 2 horas y media o 3 horas como mucho, habría más que suficiente para los 3 primeros libros de Nacidos de la Bruma. Luego, en cuanto al medio, aquí sí que creo que llegamos a un punto en el que muchos estaréis en desacuerdo. Ya os he dicho que mi objetivo era que el Cosmere llegara al mainstream, y desgraciadamente, ahora mismo la única forma de hacerlo siento que es con el live action. Por mucha calidad que tenga un producto de animación, aún sigue habiendo mucho estigma, sobre todo en Occidente, y creo que no llegaría a tanto público. Hace tiempo ya vimos un ejemplo, pero podemos volver a verlo, y es el de Spider-Man. De las 8 películas que hay, la única de animación, Spider-Man Into the Spider-Verse, es considerada una de las mejores por los fans y la crítica, y aún así recaudó únicamente 375 millones de dólares en cines, mientras que de las otras 7, la segunda de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2, considerada de las peores, aun y siendo la que menos ha recaudado de todas las de live action, consiguió llegar hasta los 711 millones de dólares, casi el doble que la de animación. Creo que este es el ejemplo más claro que ahora mismo las películas de animación, a no ser que sean enfocados a un público juvenil, no atraen a tanta gente. Y antes de pasar a la trama, hay un punto que creo que es muy importante, probablemente de los que más, y es pensar en cómo adaptaríamos la alomancia. Es decir, para empezar, tienes que saber cuándo un brumoso está quemando un metal y cuándo no, porque no hay una forma física de verlo. Y además, en el caso de un Nacido de la Bruma como Vino Kelsier, el espectador tiene que tener una forma de saber qué metal está quemando en cada momento, y que claramente puede diferenciarlos de los otros. La forma más rápida, pero posiblemente la que menos me gusta, sería que lo hicieran como se hace en muchos animes del estilo shonen, como One Piece o Dragon Ball, y que el alomante dijera el nombre del metal al quemarlo, como si dijera Kamehameha, por ejemplo. La opción que creo que sería más adiente, pero que supongo que sería complejo de hacer, es mediante visuales. Es decir, que cuando Vin queme Peltre, por ejemplo, se le marquen más las venas o se le marquen de un color azul o así.
o con el estaño, por ejemplo, que le aparezca una especie de aura alrededor de los ojos o alrededor de su cuerpo. Con la alomancia emocional, por ejemplo, pues podrías también hacer esto de las auras o de los ojos, por ejemplo, lo típico que se ve en muchas películas cuando alguien hace control mental sobre otra persona, que se le dilatan las pupilas o le cambian de color, pues podrías hacer algo así. Que le cambiaran, por ejemplo, a rojo si están encendiendo sus emociones o a azul si están apagándolas. Pero bueno, eso ya sí que es trabajo de profesionales. Visto esto, vamos ya con la trama del Imperio final. Con la exhaustiva investigación que he hecho, que básicamente ha consistido en que un viewer de Twitch que está estudiando cine me recomendó hacerlo así, he decidido usar el esquema de Seed Field y dividir la película en 3 actos: planteamiento, confrontamiento y resolución. Para una película de 2 horas y media, podría ser más o menos 30 minutos para el primer acto, 1 hora y media del acto 2 y media hora para el tercero. Y en cuanto a la trama, empezando por el acto 1, aquí copiaría directamente la escena inicial de la Comunidad del Anillo, donde sale Galadriel con una voz en off explicándolos la forja de los anillos y la guerra de la Última Alianza. En el caso del Imperio final, yo me imagino por ejemplo a Kelsier cumpliendo este papel. Simplemente él como voz en off, y en lugar de empezar diciéndolo de "el mundo ha cambiado" de Galadriel, sería él diciendo "caía ceniza del cielo". Y después de esto, en 3 minutos como mucho, te podría poner en situación del Lord Legislador, el Imperio Final y los Ska. Obviamente te contaría la que es la historia oficial, la que transmiten los obligadores, que Alendi fue el héroe elegido que derrotó la profundidad para salvar el mundo y que luego fundó el Imperio Final y lleva desde entonces gobernando. Obviamente aquí ya no le vas a hacer spoiler de todo el tema de Rashek al espectador. Luego, después de esto, ya podría aparecer el propio Kelsier en la plantación de esclavos, donde el espectador vería todo el panorama: el cielo rojo y cubierto de ceniza, los volcanes en el paisaje, la crueldad de los nobles y los obligadores. Tendríamos la escena esa de Kelsier y luego saldría el título de la película y ya pasaríamos a Vin. Nos presentarían al personaje en la banda de Camon y veríamos la escena en la que intenta estafar a un obligador, pero el inquisidor la pilla. Kelsier intervendría para salvarla y allí se conocen. El propio Kelsier le explica a Vin, a la vez que se lo explica al espectador, qué es la alomancia y que ella es una nacida de la bruma, y entonces nos presentan a los miembros de la banda. Esto podría ser una escena típica de películas de atracos en plan Ocean's 11 o así. Después de esta presentación se nos explicaría el plan para robar el Atium del Lord Legislador. Harían el repartimiento de tareas y a Vin le explicarían que tendría que hacerse pasar por noble. Con la cara de sorpresa del personaje, esta escena marcaría el punto de giro y el cambio de acto, y empezaríamos el segundo. Aquí veríamos todo el entrenamiento de Vin, entrenándose con la alomancia con Kelsier y entrenándose para ser una noble con Seist, permitiéndonos conocer un poco más de estos dos personajes. En este acto, nos presentarían también a Ellen y tendríamos algún baile para ir conociéndolo mejor. Por la mitad del acto, habría el ataque fallido a Credit Shaw, y ahí Seist se haría con el diario de Alendi. Esto es importante porque al ser una película no tenemos los epígrafes que tenemos en el libro, donde nos va dando páginas de ese diario, así que de alguna forma sería el propio Seist quien le haría un resumen del diario a Vin, haciéndoselo a la vez al espectador. Luego seguiríamos con la trama de los nobles, los bailes y la guerra de casas, hasta el ataque fallido del ejército rebelde, perdiendo gran parte de sus tropas. Como consecuencia de esto, el Lord Legislador anunciaría unas ejecuciones de Ska, y Kelsier iría a la plaza para detenerlas, enfrentándose a un inquisidor y consiguiendo derrotarlo. Allí, viendo a un Kelsier capaz de vencer a un inquisidor, el espectador recuperaría un poco de esperanza, pero de pronto aparecería por primera vez en toda la película el mismísimo Lord Legislador, quien de un solo bofetón acabaría a la vez con la vida de Kelsier y las esperanzas del espectador, poniendo fin al segundo acto. El tercer acto empezaría con las apariciones de Kelsier, que en realidad sería Oreseur, pero esto el espectador no lo sabría, y las cartas que deja a los miembros de la banda. Esto haría estallar la revolución Ska, que tomaría la ciudad y culminaría con el enfrentamiento entre Vin y el Lord Legislador. Allí, Vin descubriría que el tirano no es en realidad Alendi, sino Rashek, mediante el 11º metal y recordando la información del diario. Esto no sé cómo se podría hacer, pero pueden meter simplemente un flashback de cuando Seist le estaba explicando el diario a Vin, y entonces ella se daría cuenta y ataría cabos.
Luego habría el combate, y Vin finalmente terminaría derrotando al Lord Legislador, gracias a que él estaba demasiado confiado y que ella pudo absorber las brumas. La película acabaría con Seize llegando donde está ella y registrando la muerte del Lord Legislador y el fin del Imperio final en sus mentes de cobre, mientras por otro lado, Ellen da su discurso para calmar la ciudad. Aquí tengo que decir que es muy importante que quede claro por qué Vin es capaz de derrotar al Lord Legislador, porque hay muchas posibilidades de que si no se hace bien, pueda aparecer un Deus Ex Machina en toda regla, que en parte lo parece en el libro, ya que no es hasta mucho más adelante que descubrimos sobre las profecías de Terris y por qué Vin era capaz de absorber las brumas. Una solución que creo que podría ir bastante bien es que se diera mucha importancia a la traición de Marsh como inquisidor, y que él ayudara bastante a Vin a la hora de derrotar al Lord Legislador. Y por último, tengo que decir que me encantaría que tuviéramos una aparición de Hoyt. De momento, para no pillarse los dedos, creo que lo mejor sería que apareciese encapuchado y que no se viera qué actor lo interpreta, ya que en caso de que la película triunfase mucho y se acabase extendiendo a un universo cinematográfico del Cosmere, sería muy interesante tener el mismo actor para interpretarle siempre. Me explico lo que quiero decir. Imaginad que Brandon quiere a Tom Hiddleston para interpretar a Hoyt. No van a pagarle una millonada a este actor para una sola película donde tendrá media frase, ni siquiera sabiendo si van a hacer más películas. Lo más lógico es por el momento pillar a un actor de poco renombre, que simplemente no se le vea, y si luego la adaptación del Imperio Final tiene mucho éxito y triunfa, ya hablarás con Hiddleston o cualquier actor que quieras para llegar a un acuerdo para hacer más películas de Hoyt. Y en cuanto a la escena en la que aparecería este personaje, se me ocurren varias opciones. La primera sería simplemente como en el libro, pero es una escena realmente larga para que sea simplemente un easter egg. Otra opción sería algo mucho más sutil, como por ejemplo que Vin y Kelsier estuvieran yendo por Luthadel entrenándose, y se les acercara un vagabundo diciendo, por favor, una monedita para el pobre Hoyt, que creo que sería un buen fanservice. Y ya la última opción, creo que es la que más me gusta, pero eso ya depende de si os gustan las escenas postcréditos. Me imagino una escena después de dichos créditos, con Ellen ya nombrado rey, habiendo pasado un tiempo desde la caída del Lord Legislador, y un mensajero de la corte leyéndole una misiva que ha llegado, informándole de que su padre va hacia Luthadel para hacerse con el trono, lo que ya no serviría de avance para la segunda película. Al acabar de recibir el mensaje, Ellen daría algunas órdenes a sus consejeros, y volviéndose hacia el emisario diría, muchas gracias, puedes retirarte, Hoyt. Y así se acabaría la película. Antes de terminar con el vídeo, quiero deciros que la temática de este ha surgido de los últimos directos que he estado haciendo en Twitch, en los que hemos hablado de cómo nos gustaría que fuera una futura adaptación de Mistborn. Probablemente, para este próximo directo, el lunes 13, el tema será el mismo pero con el archivo de las tormentas, así que si queréis pasaros a dar vuestra opinión, os espero a las 7 de la tarde hora de España. También quiero recordaros que el próximo miércoles día 15 de febrero será el último capítulo del club de lectura de Trenza del Mar Esmeralda en el canal de Cosmere.es, donde veremos la parte 6 y hablaremos con todo lujo de spoilers del Cosmere. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, el truco es no dejar nunca de buscar, siempre hay otro secreto.